Hoy nos vamos a meter de lleno en una combinación de estrategias que de verdad pueden transformar el aula, el aprendizaje mediado y la enseñanza justo a tiempo. Pensemos en esto como una guía práctica para que nuestros estudiantes pasen de solo memorizar a entender de verdad y que ese conocimiento se quede con ellos. A ver, empecemos con algo que seguro nos suena a todos. Pasamos horas preparando una clase increíble, los estudiantes parece que nos siguen, toman apuntes, pero ¿qué pasa cuando se acerca el examen? La estrategia principal es el famoso atracón de última hora. Y el resultado ya lo conocemos. La información dura lo justo para la prueba y, a los pocos días, ¡puf!, desaparece. Bueno, analicemos esto un poco. El problema casi nunca es la falta de esfuerzo. A su manera, los chicos y chicas se esfuerzan. El verdadero lío está en el método. Este aprendizaje superficial, que se basa en recordar datos sueltos, es súper frágil. Lo que en realidad buscamos es construir un conocimiento que sea sólido, que tenga conexiones y que se pueda usar. Y para eso necesitamos un cambio de enfoque, uno fundamental. Y justo ahí, en ese cambio de enfoque, es donde empieza todo. Se trata de repensar nuestro rol en el salón de clases. Dejar de ser solo la persona que entrega el contenido para convertirnos en un mediador del aprendizaje. Entonces, ¿qué es exactamente ser un mediador? Según la teoría del aprendizaje mediado, o MLE, el docente es como un arquitecto del pensamiento del estudiante. No se trata de darle la casa ya construida, sino de enseñarle a usar las herramientas, a leer los planos y a que la construya por su cuenta. El foco se mueve del qué se aprende al cómo se aprende, y eso lo cambia todo. Para que esta mediación funcione, se sostiene sobre 3 pilares clave. Primero, la intencionalidad. Tenemos que dirigir la atención hacia lo que de verdad importa, lo esencial. Segundo, el significado. Si el estudiante no ve para qué le sirve esto, por qué es importante, la conexión se pierde. Y tercero, y aquí es donde pasa la magia, el desafío. Hay que animarlos a salir de su zona de confort, a enfrentarse a la complejidad, porque es justo ahí donde sus mentes se expanden. La idea de ser mediador es genial. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos en el día a día? ¿Cómo creamos el espacio para que esta mediación realmente pueda ocurrir en una clase? Y aquí es donde entra una herramienta súper práctica, la enseñanza justo a tiempo, o JIT. La idea es simple pero poderosa. Antes de la clase, los estudiantes responden unas preguntas cortas, conceptuales, en línea. El objetivo no es que tengan la respuesta perfecta, sino ver qué piensan, qué entienden. Esto le da al docente una especie de radiografía de la clase antes de que empiece. Y este cuadro lo deja clarísimo. En una clase tradicional el flujo es reactivo. El docente explica, el estudiante intenta hacer la tarea y las dudas aparecen días después cuando a veces ya es tarde. Con JIT le damos la vuelta. El primer contacto con el tema lo hacen en casa y el tiempo de clase, que es oro, lo usamos para ir directo al grano, para discutir, para resolver dudas y para construir sobre lo que ya traen. Aprendizaje justo a tiempo. El motor de todo esto es un ciclo de 4 pasos muy sencillo. 1. Asignar la tarea. 2. Los estudiantes responden. 3. El docente analiza las respuestas buscando patrones, confusiones comunes, ideas interesantes. Y 4. El paso clave, adaptar. Con esa información, rediseñamos la clase que vamos a dar en unas horas para enfocarnos justo donde más se necesita. Es una enseñanza que responde de verdad a los estudiantes. Muy bien, ya tenemos la filosofía del mediador con MLE y la estructura práctica con JIT. Ahora vamos a juntar todo. ¿Cómo se ve esto en una secuencia operativa que podamos usar mañana mismo en clase? Esta es la hoja de ruta. Los primeros 2 pasos pasan antes de la clase: preguntar y escuchar. Y luego, ya en el aula, entran los 3 pasos de la mediación. Empezamos por enfocar, mostrando quizás algunas respuestas anónimas para centrar la discusión. Luego, el corazón del asunto, mediar, usando preguntas para guiar. Y finalmente, el objetivo más importante, generalizar, ayudarles a ver el patrón, a sacar la regla general que podrán aplicar después en otros problemas. Claro, el paso de mediar suena muy bien, pero ¿cómo se hace en la práctica? ¿Qué decimos? Bueno, la clave de todo está en el tipo de preguntas que hacemos. Y esta tabla es literalmente una caja de herramientas. En lugar de preguntar un simple ¿está bien o mal?, podemos usar preguntas de aclaración para pulir una idea, o de ampliación para que vayan más allá. Podemos pedirles que hagan un contraste, que exploren una hipótesis o que mejoren la justificación de su respuesta. Ninguna de estas preguntas da la solución. Lo que hacen es guiar el pensamiento para que ellos mismos la encuentren. Ahora, poner en práctica este modelo tiene beneficios que están demostrados.
Pero ojo, también hay algunos tropezones comunes que es bueno conocer para poder esquivarlos. Y es que los resultados de verdad hablan solos. Miremos este gráfico. En clases sin JIT, casi la mitad, el 48% de los estudiantes con mejores notas admiten que estudian a última hora. Pero en clases con JIT, esa cifra se desploma al 19%. Esto no es un cambio pequeño, es una transformación total en los hábitos de estudio. Se fomenta un trabajo mucho más constante. Pero para que funcione, hay que evitar caer en algunas trampas. Primero, hay que explicarles a los estudiantes el porqué de todo esto. Si no, no van a enganchar. Segundo, no hay que tener miedo al desafío. Es justo en ese esfuerzo donde aprenden. Tercero, las respuestas que nos mandan no son para dar una mini lección, son el punto de partida para una buena discusión. Y por último, la consistencia. Si lo hacemos de vez en cuando, nos sirve. Tiene que ser un hábito. Y esta frase de Reuben Feuerstein, que es el padre de toda esta teoría, lo resume de una manera perfecta. Nuestro verdadero éxito no es que los estudiantes dependan de nosotros, sino que, poco a poco, dejen de necesitarnos para poder pensar y aprender por su propia cuenta. Y esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Si nosotros cambiamos nuestro rol y nos convertimos en mediadores del pensamiento, ¿en qué se transforma el estudiante? Pues pasa de ser un receptor pasivo, alguien que solo escucha, a ser un constructor activo y consciente de su propio conocimiento. Y ese, quizás, es el objetivo más grande y más bonito que tenemos en la educación.